Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos de nuevo en el día 58 de este diario de campaña. Yo soy Jesús Caudillo. ¿Cómo estamos viviendo las precampañas? ¿Cómo las estamos percibiendo? ¿Qué emociones nos están despertando los candidatos, la dinámica propia de las precampañas? ¿Qué hay detrás de estas sensaciones que hemos venido nosotros teniendo a lo largo de este proceso? Porque ustedes me dirán, oye, cuando votemos, el día que votemos, nosotros tenemos que informarnos sobre los candidatos y sus plataformas de campaña para tener o emitir el voto, pues digamos, más inteligente. Pero lo cierto es que hay mucha evidencia y hay muchos estudios al respecto de que los votantes no atendemos a razones, sino más bien a sentimientos. Y eso lo saben los candidatos y eso lo saben también los equipos de campaña. Y precisamente por eso este show mediático, este show en redes sociales que han ofrecido los candidatos a lo largo de esta precampaña, por eso preguntaba al inicio, ¿cuáles son estas emociones que nosotros hemos venido teniendo a lo largo del proceso de campaña? Porque es necesario explorarlas de cara a la forma en la que votaremos el 1 de julio. Al respecto, Alejandro Moreno, un famoso encuestador, el encuestador del Financiero, que ya he dicho que antes estaba en Reforma, Alejandro Moreno hizo un ejercicio que aquí se los muestro, en el que habla de los anti, estos grupos o estos movimientos, o estos votantes más bien, que se definen o anti López Obrador o anti PRI. Entonces, esto es lo que mide Alejandro Moreno en este ejercicio. Uno fue en agosto del año pasado, otro fue más recientemente en esta última encuesta que se publicó esta semana, el martes pasado. Entonces, en este primer artículo, que precisamente se llama Los Anti, publicado el 4 de agosto del año anterior, Alejandro Moreno dice que midió en su encuesta a los anti preguntándoles si se identifica el votante como anti López Obrador o como antipriista. Y aquí está un dato interesante. De acuerdo con la encuesta, dice la nota, la proporción de entrevistados que respondió sí a la pregunta ¿es usted antipriista? Fue de 36%. Es decir, el antipriismo representa a poco más de un tercio de la población adulta. Este dato es realmente importante por el peso demográfico, por el peso electoral que tiene el voto antipriista. Ahí está el dato. El otro dato relevante viene de este lado y dice, el público anti-AMLO representa alrededor de un tercio de la población adulta, ya que el 32% respondió sí a la pregunta, ¿se considera usted anti-López Obrador? Si hacemos la suma, tendremos un 68% de potenciales votantes que se ubican en alguno de los dos extremos, o anti-López Obrador o antipriistas. Y entonces hay un 32% que podría ser capturado o podría ser atraído por una opción distinta que no sea el PRI y que no sea López Obrador. Esto, insisto, fue un ejercicio que se hizo en agosto del año pasado. Y luego, en la actualización que hace esta semana, precisamente el día de hoy, publica el artículo Alejandro Moreno en El Financiero y dice, lo primero es que ha habido algunas variaciones, sobre todo del lado de los anti-AMLO. Si bien en junio pasado representaban 32%, en las encuestas de octubre y noviembre se registró un 26%, y luego, en la del martes 6 de febrero, este grupo anti-López Obrador bajó al 20%. A mí me parece un dato muy importante porque López Obrador ha usado una campaña o ha emprendido una campaña de comunicación que lo ha mostrado como un personaje más cercano, un personaje alegre, dicharachero y efectivamente me parece que esta estrategia de mostrarlo como este personaje cercano, que es pueblo, que entiende las necesidades de la gente, le ha rendido frutos y ahí están los datos. Por otra parte, dice Alejandro Moreno, el sentimiento anti-PRI se mantuvo más o menos estable. En junio del año pasado era de 36%, en octubre fue de 35%, en noviembre de 38% y en enero de 35%. Es decir, el antipriismo es sólido. Pero el ejercicio es todavía más interesante porque Alejandro Moreno dice, si clasificamos al electorado en su conjunto, vamos a ver que los anti-PRI y los anti-AMLO, es decir, los que son las dos cosas, representan un 11% del total. Es decir, este es un público natural para el frente o para las opciones independientes. Por su parte, los anti-PRI, que no son anti-AMLO, representan 24% y los anti-AMLO que no son anti-PRI registran 9%. La suma de esto es 56% del electorado. Esto es lo que quiero decir, los anti
no son grupos mayoritarios, como si es mayoritaria la población que va a definir el voto, siguiendo las campañas, siguiendo los debates, siguiendo la dinámica, siguiendo los spots. Es decir, ya lo hemos dicho muchas veces, parezco disco rayado, ya lo sé. Hoy no hay nada para nadie, a pesar de las encuestas que se han publicado en las últimas semanas. Y en ese sentido, lo que hay que hacer más bien es ir más allá, creo, cuando percibamos esta comunicación de los candidatos. Me refiero a esta emoción, reflexionar un poco sobre esta emoción que nos despiertan. Yo, por ejemplo, a nivel personal, sí tengo un sentimiento, una sensación de molestia, obviamente con la situación actual, con la situación de seguridad, con la situación económica, con la situación de corrupción, por supuesto. Y este voto, pero no veo a ninguno de estos candidatos más visibles que represente mi sensación y que le pueda dar cauce a esta sensación que yo tengo. Pero yo soy un votante de los millones que hay. Y en ese sentido, sí creo que el votante, nosotros tenemos que hacer ese ejercicio para entonces entender cómo nos van a hablar. Es decir, los candidatos nos están estudiando, nos han estudiado por años. Y en ese sentido, ellos están definiendo y definen todos los días estrategias de comunicación para hablarnos en función de lo que queremos oír. Y si nos dicen lo que nos gusta, pues por supuesto que nos van a convencer. Ya lo he dicho también en otras ocasiones. El proceso de persuasión electoral tiene mucho que ver con el proceso de conquista cuando buscamos una pareja, y tiene que ver también mucho con el proceso de venta, cuando las empresas hacen que compremos, o nosotros cuando somos vendedores salimos y buscamos nuevos clientes. Entonces, en ese proceso de conquista, en ese proceso de flirteo, de persuasión, los candidatos nos estudian, buscan nuestras reacciones, buscan nuestros puntos débiles, de tal manera que ellos puedan extraer la información que necesitan de nosotros, puedan convencernos para que el día de la votación optemos por ellos. Eso es, y creo que hay que tenerlo sobre la mesa. No me extiendo más, muchas gracias por seguir este diario de campaña. Es el último video de la semana, nos vemos hasta, espero que el lunes. Voy a estar haciendo algunas cosas que espero mostrarles también por este canal. Nos vemos el lunes, espero, ya insisto, en el diario de campaña. Y si no, pues nos estamos en contacto vía Twitter, ahí les dejo también la cuenta. Faltan 141 días para la elección. Yo soy Jesús Caudillo, seguimos en el diario de campaña y nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.